Juan 9:35. Vamos a hablar de algo que Dios me hablaba a través de esto, hablaba a mi corazón, a mi vida, primeramente. Porque yo no le puedo hablar a usted, no le puedo transmitir algo si Dios primeramente no me habla a mí. Es la realidad. Y vamos a tener que dar cuenta por cada palabra que soltemos. Que Dios nos ayude a que podamos entender que todo lo que proviene de Él es bendición para nuestra vida. Por eso es que Él nos corrige, por eso es que Él nos habla de esta forma. Por título dice Juan 9:35, ceguera espiritual. ¿No? Dice así la palabra del Señor. 9:35 de Juan, ceguera espiritual. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió: si fueras ciego, no tendrías pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Hasta ahí la palabra. Podemos hablar de una ceguera espiritual. Y el título es como que resulta chocante, ¿no? Porque uno dice, estas personas que conocían, que sabían, que examinaban la ley, que tenían dominio sobre el pueblo, ¿sí? Que conocían la palabra, había algo que en ellos todavía no estaba. ¿Y qué Dios nos quería reflejar con esto? Porque Él agarró y tomó de ejemplo a lo largo de este relato a un ciego, una persona que Él sanó, y lo toma para reflejar en la vida de aquellos que pensaban que veían, pero estaban siendo cegados, porque Dios no le había quitado un velo, porque no habían entendido el momento de su visitación, no habían entendido delante de quién estaban. Y eso es lo que muchas veces pasa en el Hijo de Dios. No entendemos delante de quién estamos, o hacia dónde vamos, o ante quién nos presentamos muchas veces. Y miren la humildad que había en este hombre, en este simple hombre, porque usted póngase a pensar, y muchos por ahí la conocen, a la historia de este ciego, que dice que él estaba mendigando, era ciego y mendigaba. Y dice que vino Jesús con sus discípulos y dice que él Jesús lo vio a alguien que no lo veía. Él lo vio primeramente, dice que lo vio al ciego. Dice que él pasaba por ahí, lo vio al ciego. Y los discípulos le preguntaron, aquellos que caminaban con él, aquellos que se estaban nutriendo de su palabra, de los milagros, de los prodigios, de todo lo que había hecho Jesús y seguía haciendo, le preguntaron: ¿quiénes pecaron? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Y ponían en tela de juicio el pecado por delante de una enfermedad, algo que fue de nacimiento. Imagínense lo que llevaba, la carga que tenía esa persona. Qué difícil es ponernos en lugar del otro. Es muy difícil, por más de que querramos hacerlo, no podríamos. Porque él no podía valerse por sí mismo, él dependía siempre de alguien. Él dependía que le cuenten lo que estaba pasando. Podía agudizar otros sentidos, podía palpar otras cosas, pero había algo que le faltaba. Y no era solamente una visión natural, sino una visión espiritual que luego Dios le iba a dar a él. Y mire qué recompensa, qué premio, alguien que no merecía nada. Y por ahí siempre como que ahondamos y vamos a lo mismo. Es a lo que Dios me lleva, a que nos reconozcamos, que entendamos y veamos nosotros mismos, primeramente en nuestro interior, a ver de dónde Dios nos sacó. Por eso es que Él refleja muchas cosas en este pasaje. Y se van a levantar aquellos que van a juzgar.
Aquellos que van a estar atentos a tus pisadas, a ver si caes. Que van a estar con una lupa en la mano mirando tus defectos, mirando tu error. Pero ahora hay alguien que lo ve todo. Hay alguien que ve la virtud en vos. Y esa virtud es poder buscarle, es poder arrepentirse, es poder renunciar, es poder reconocernos delante de Él. Porque no te quedaste ciego. Dice que Él utilizó dos elementos tan simples como complejos. Utilizó la tierra y su saliva. La tierra y el agua. Dice que untó los ojos y ese ciego vio. Luego lo llamaron los fariseos. Lo llamaron a su presencia, lo trajeron. Y no obstante eso, no le creyeron a él. Sin embargo, que buscaron que alguien refutara lo que él decía. Por eso llamaron también a sus padres. Y ellos, por miedo de que lo expulsaran de esa sinagoga, de ese lugar, no dijeron nada. Él tiene edad para que hable, que hable. Y ahí quedó, y ahí seguía ese peso, seguía eso. Pero él estaba con gozo. Algo había pasado en su vida, algo que nunca había pasado, algo que él no conocía, que no había podido palpar, porque nunca lo había vivido. Imagínense una persona que desde su nacimiento siempre esperaba que le cuenten, porque no podía ver, porque no podía entender cosas, porque no las podía discernir, no las podía ver. Pero llegan estas personas, lo llaman, lo indagan. Y lo indagan de una forma en donde podemos ver que la soberbia actúa en el hombre. Donde podemos ver que la altivez del ser humano va por encima de lo que Dios quiere hacer. ¿Y es así realmente o es diferente? Porque Dios se goza en el que es humilde de corazón. Él el soberbio, el altivo, lo mira de lejos. Por eso que Dios a veces hay cosas que no hace nosotros, porque está nuestra soberbia. Yo. Imagínense si esa persona se quedaba en el yo. Si esa persona no obedecía, alguien que escuchaba solamente que lo envió a lavarse en el estanque de Siloé. En ese estanque, que es enviado, en ese estanque. Si hubiese quedado con eso, no, yo estoy con esto, yo me quedo así, me quedo de esa forma, recibo las migajas que me dan, con eso me conformo, eso me alcanza para vivir. Ahora todo esto era para desviar el propósito de Dios en su vida. Note que a veces se van a levantar, y no solamente afuera, sino dentro del pueblo. Pero que Dios nos fortalezca, porque cuando más se levanten en contra de tu vida, Dios está perfeccionando algo. Está perfeccionando humildad, obediencia, amor por el otro. Y no por vos, porque ahí cuando vos te dejás de lado, ahí cuando las cosas empiezan a acontecer, a suceder. Porque dice que por obediencia fue y se lavó. Ahí ya empezó a creer. Él ya empezó a creer porque no veía nada, sin embargo fue un lugar. No esperó que nadie lo lleve, por fe fue y fue a ese lugar y fue sanado. Ahora él se quedó solamente con eso. ¿O había algo que faltaba? ¿Por qué Jesús volvió a él? ¿Por qué Jesús esperó que él sea expulsado de ese lugar para hablar de vuelta a su vida? ¿Por qué esperó? Y muchos pueden cuestionar, ¿de dónde es aquel que te sanó? ¿Quién es? ¿Cómo lo hizo? Y es normal que eso pase. Y es bueno que eso pase. Pero qué bueno es poder dar testimonio sin hablar, porque imagínense todo lo que rodeaban a esa persona, todo lo que los rodeaban y pasaban por ese lugar. Ahí está el mendigo que era ciego. ¿Cómo puede ser que vea? Y a veces es necesario que todas estas señales, milagros y prodigios que el Señor hacía, lo haga por consecuencia de su amor.
Porque Él vino a hacer la voluntad del Padre, no su voluntad. Y mire cómo es Dios, cómo se mueve de una forma que muchas veces no podemos entender. A veces queremos entender tantas cosas que no son para eso, son para vivirlas, son para sentirlas y son para tomarlas, para ver que el milagro de Dios, el milagro más grande que Dios hizo fue su salvación. Por eso es que podemos juzgar y ver que hay muchas personas que por ahí están atravesando una enfermedad y ahí estamos nosotros acusando, como se decía hoy, por algo habrá sido, algo habrá hecho, y empezamos a juzgar y a poner en tela de juicio tantas cosas que Dios no quiere que hagamos. Pero sin embargo somos débiles porque a veces caemos en eso. Pero estos que se habían presentado y lo habían llamado para que Él cuente su versión, su historia, no querían que reconozca algo. No querían que reconozca que aquel que había pasado, que aquel que había untado barro en sus ojos, era el Mesías. Lo querían callar, lo querían silenciar. Por eso es que lo despojaron. Por eso es que lo expulsaron. Pero dice que Él dijo que Dios no oye a pecadores. En su humildad, miren la humildad de poder reconocernos que somos pecadores. Porque el que esté libre de pecado, y la realidad es que está mintiendo. Porque todos los días nos tenemos que reconocer, todos los días nos tenemos que reconocer que en algo fallamos. Yo en esto te estoy fallando, Señor. ¿Por qué no me ayudas? Y muchas veces esperamos que Dios resuelva algo que Él ya resolvió en nuestra vida. Pero está en nosotros, en entregarnos a su voluntad para que Él nos siga moldeando. Porque muchas veces somos soberbios, porque muchas veces no nos dejamos moldear, no dejamos. Le decimos a Dios que Él haga lo que tenga que hacer en nuestra vida, pero cuando nos empiezan a pasar cosas, empezamos a ver que nuestra fe menguá. Empezamos a mirar para otro lado, empezamos a mirar las cosas de una forma diferente, no como Dios quiere que las veamos por fe, sabiendo quién es el que está por encima de todo. Por eso es que Él decía, por eso es que Él se reconocía que si Él era temeroso de Dios y hacía su voluntad, dice que a ese Él oye. Por eso es que Él hizo lo que hizo. Y un poco más atrás de lo que le había comentado, de la parte de la porción de la palabra que le había dado, y usted luego va a rever y va a tomar lo que Dios le hable, porque acá está hablando a su pueblo. Dice que estos fariseos le habían dicho: tú naciste de todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Tú que naciste en pecado, que naciste ciego, nos enseñas a nosotros. Y dice que ahí lo expulsaron. Y ahora viene a lo que quiero ir. Por eso es que dice que hay una ceguera espiritual, porque dice que Jesús oyó. Dice que Él escuchó, Él estaba atento. ¿Por qué se quedó? ¿Por qué esperó? Porque había algo más que Él quería hacer. Pues dice que le habían expulsado. Y dice que Él, hallándole, le preguntó: ¿crees en el Hijo de Dios? Mire qué pregunta le hizo. No le preguntó lo que antes le habían preguntado, quién fue el que lo sanó. No le preguntaron todos los cuestionamientos que antes le hicieron. Él le preguntó y fue conciso en lo que le preguntó: ¿crees en el Hijo de Dios? ¿Quién es? ¿Quién es para que yo le crea? Y él preguntó porque también seguía eso. Porque él había escuchado. Algo había pasado en su ser, en su corazón. Note que todo eso que iba llevando él quedó deshecho. Pero había algo más que faltaba. Había algo más que Dios tenía que hacer. No solamente recibir la vista, no solamente darle una visión nueva, sino algo más. Por eso es que él le pregunta: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y ahora mire todo lo que Dios, cómo Jesús le hacía esta pregunta. Y le daba a entender que la respuesta era Él. Imagínese, porque ahí es donde ese encuentro es genuino.
No hay falsedad, porque ese es el encuentro el encuentro que tenemos con Dios. Porque Él no puede ser burlado, no lo podemos engañar, a Él no le podemos mentir, a Él no lo podemos disuadir. Porque cuando Él llega a nuestra vida nos cambia. Y todo lo que antes se hacía, hoy se deja de hacer. Pero no porque nosotros seamos mejores, sino los peores. Cuando nosotros no reconocemos eso, el amor de Dios no está en nuestra vida. Está en la altivez, está en la soberbia de creernos mejor que otros. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Por eso es que Él le preguntó, ¿crees en el Hijo de Dios? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo en aquel que Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo no creer en aquel que vino, murió y resucitó? Aquel que hizo lo que era imposible para nosotros, sea posible. Porque ahí es donde nos hace ver que todo lo que piensan los demás, que todo lo que ven los demás, no es nada comparado con lo que Él ve en nosotros. Que somos hechos su imagen y semejanza es una realidad. Que hay defectos, que somos débiles, que muchas veces tenemos que ver para creer. Y eso es lo que pasa en el común de nuestra vida. A veces si no vemos que Dios nos prospera en esta área o en la otra, no creemos y queremos interactuar con Dios. Yo sé que Dios está porque todo esto está. Ahora, si eso no está, ¿Dios va a dejar de estar o no? Dios está siempre. Dios estuvo desde el primer momento, desde que ese ciego nació, hasta el momento donde él fue confrontado y donde entendió y salió a su encuentro él mismo. Y luego permanecía porque él le dio algo que él necesitaba, que ni él sabía que necesitaba. Muchas veces nosotros no sabemos ni lo que nosotros necesitamos, pero Él nos da. Por eso es que muchas veces pedimos y pedimos mal. Por eso es que muchas veces vemos de una forma diferente, no vemos con los ojos de Él. Y hoy se decía al principio, queremos los ojos de Cristo. Ahora qué difícil cuando empezamos a ver lo que Él nos empieza a mostrar. Qué difícil, porque hay cosas que son muy difíciles de sobrellevar. Y es una realidad que si no estamos en Dios, no estamos en Cristo, no la vamos a poder superar. No la vamos a poder superar, hermano, porque el ambiente espiritual es más real que esto, que se palpa, que se ve. Por eso es que Dios quiere obrar en tu vida, en tu corazón. Por eso es que Dios nos está llamando en este tiempo a que miremos por fe. A que veamos con sus ojos. ¿Por qué no hace acepción de personas? ¿Por qué no se puso a ver la condición del ciego? Él no miró la condición del ciego. Él vio que había una alma que necesitaba de él. Y no solamente él, sino también aquellos que juzgaban, los fariseos, que se levantaban en contra de él, en contra de los discípulos, en contra de todo su pueblo, sin saber, siendo del pueblo. Qué difícil que es ver el amor de Dios en nuestra vida. Porque nos cuesta, porque somos débiles, porque juzgamos. Es una realidad. Pero Él le preguntó, ¿quién es Él para que yo crea en Él? Y ahí Jesús le dice algo tan precioso. Porque le dice, porque le has visto. Y yo creo que en ese visto que Él le dice, en esa palabra, visto, quiebra. Doblega toda estructura, todo pensamiento, lo quiebra. Lo hace nuevo. Porque le dice, esta es tu condición, lo hace recordar cómo Él antes estaba y cómo iba a estar luego del encuentro con Él. Porque le dice, pues le has visto. Ahora me estás viendo. Ahora estás teniendo el privilegio de verme. Ahora estás viendo quién es el que te está sacando de ese lugar donde nadie te podía sacar. Porque de ahí es donde nos saca Jesús.
ahí donde nadie nos puede sacar. Porque muchas veces nos hablaron, muchas veces nos dijeron, muchas veces intentamos un montón de cosas, pero solamente Cristo nos puede sacar de ese lugar, solamente Él. Porque llega un momento donde no hay nada que entre a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestro pensamiento, no entramos en sí, estamos fuera de nosotros. Porque hay cosas que nos abordan, que nos inundan, que nos hacen seguir en el error. Pero cuando Dios llega a nuestra vida, nos hace ver que Él está en todas las cosas. Por eso es que le dice, pues le has visto, y el que habla contigo, Él es. Ahora, ¿quién es esa persona de Cristo? Le está mostrando la esencia, le está dando a entender quién era. ¿Quién era? Porque todos lo podían tildar de pecador. Ese que se sienta, que come y bebe con los pecadores. Ese que hace lo que nosotros no hacemos. Ese mismo hizo algo que nadie podía hacer. Porque note que resalta que jamás se vio que a un ciego de nacimiento fuera curado. Y no solamente la sanación, sino lo que Dios le iba a dar. Por eso es que dice que Él es. Yo quiero que te detengas en esta parte. Pues le has visto, y el que habla contigo, Él es. No estaba hablando de hablar contigo solamente de yo te estoy diciendo esto, sino de que vos me viste y yo voy a tener una relación con vos. Yo te voy a hablar de una forma que nadie te puede hablar. Porque todo lo que te diga de ahora en más va a ser palabra de Dios y no palabra de hombre, porque la palabra de hombre perece. La palabra del hombre se queda en el aire. Y eso es bueno. Porque la palabra de Dios dice que cielo y tierra pasará, mas su palabra va a permanecer. Palabra santa, sagrada, de Dios, no nuestra. Para que no nos gloriemos nosotros, porque no somos nada. Comunicamos lo que Dios está haciendo. Comunicamos lo que Dios te quiere hablar y me está hablando a mí mismo y a todo aquel que escucha, porque Dios prepara el momento, Dios utiliza un canal, lo que sea para llegar a nuestra vida. Y ese es el amor, la misericordia de Dios. Por eso es que dice, porque le has visto, y el que habla contigo, Él es. Ahora, ¿realmente Dios habla conmigo? Realmente yo tuve un encuentro con Él, lo pude ver, lo pude sentir, lo pude palpar, pude sentir el poder de su Espíritu Santo ministrando mi vida, convenciéndome de pecado, porque ahí es donde yo me reconozco. Ahí es donde podemos abrazar al leproso, ahí es donde podemos ver las cosas de otra forma. Porque la misma palabra nos dice que somos bienaventurados los que no vieron y creyeron. Este ciego antes no veía, pero creyó. Y ahora ve, pero también creía. Qué bueno que podamos ver y creer. Que no esperemos solamente a ver para recién empezar a creer. Porque esa es la causa de la fe, esa es la consecuencia de la fe. De las personas que Dios le da, que Dios le revela, que Dios le muestra. Esos que nunca van a llegar a nuestra vista. Sin embargo, Dios hace lo que tiene que hacer y cumple su palabra, porque nada de lo que Él diga va a quedar sin hacer. Todo lo que Él haga en nuestra vida va a ser por su amor, por su misericordia, porque no merecemos nada. Por eso es que Él dice, y Él le dijo, creo, Señor, y le adoro. Reconoció delante de quien estaba, entendió delante de quien estaba y accionó. No porque quería, sino porque entendió y fue algo natural. Fue una entrega genuina, le adoró a aquel que estaba delante de Él. Aunque había sido despojado, aunque había sido expulsado de ese lugar, entendió que había alguien que no hacía excepción de persona, alguien que abrazaba, alguien que amaba, alguien que veía las cosas de otra forma, alguien que vino a cambiar todo lo que antes era en mi vida para hacerlo nuevo.
Dice que dijo Jesús para juicio. He venido yo a este mundo para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. A veces podemos tomar el juicio como algo malo. Escuchamos la palabra juicio y automáticamente nos ponemos en la postura de por ahí victimizarnos, me juzgan, y muchas veces utilizamos eso para no reconocernos. El juicio habla de justicia, sea buena o sea mala. A veces pensamos que todo lo que proviene de Dios, cuando no estamos en Dios, es malo. Porque podemos ver todo lo malo y decimos, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios no hace esto? ¿Por qué Dios no hace lo otro? Y podemos ponernos en el lugar, como esos discípulos también se pusieron, a juzgar quién había pecado y quién no. Pero Dios nos lleva a ver que Él ciega un entendimiento a aquellos que ven en lo natural. Gracias, hermano. Y nos hace ver en lo espiritual que Él tiene algo preparado, algo hermoso, un juicio, una separación, lo bueno de lo malo, la cizaña del trigo. Va a separar los cabritos de la oveja. Y eso lo tomamos como algo malo muchas veces, porque ahí nos ponemos en la posición, yo estoy así, yo estoy asá. Vos estás en el mejor lugar. Ahora estás en el mejor lugar, estés donde estés, reconociendo de que Dios es tu único y suficiente Salvador, que Él te perdona, que Él te ama. Ahí Dios empieza a obrar en nuestra vida y nos hace ver que apartado, que lejos de Él y nada podemos hacer. Que si Dios no estuviera en Jesús, Él no hubiese hecho nada. Sin embargo, Él lo hizo todo para que crea no solamente en Él, sino también aquel que lo había enviado, que era el Padre. Qué bueno que podamos ver que hay un juicio que muchas veces se levanta en contra de uno mismo. Pero no tomemos el juicio del hombre, porque el juicio del hombre terrenal no tiene validez en nuestra vida, porque también vamos a ser bienaventurados cuando hablen mal de nosotros. Tomemos lo que Dios quiere hacer, lo que Dios está haciendo en nuestra vida, cómo nos está mirando. Porque si Él muchas veces nos lleva a un lugar, a un determinado lugar, que a nosotros nos cuesta, es para que nosotros palpemos que no somos nosotros, que es Él en nosotros. Por eso es que Él estaba haciendo ver a alguien que antes no veía. Y aquellos que creían ver, los dejaba de esa forma, sin ver. Porque yo puedo ver un montón de cosas en la vida de los demás. ¿Y ahora cómo me veo yo? ¿Qué estoy mirando? ¿Estoy mirando realmente mi corazón? ¿Estoy mirando cómo me estoy dirigiendo? ¿Cómo me estoy moviendo? Y si yo empiezo a hacer eso, si yo me empiezo a mirar, y tal vez no sería condenado porque me engañaría a mí mismo. Ah, no, yo estoy bien porque estoy en mi postura. Y muchas veces me creo esa postura y me quedo en eso y de ahí no salgo. Y creo que tengo la razón y la verdad de todas las cosas. Ahora la verdad de Dios nos convence y nos hace ver que en esa humildad Él nos habla. Nos está hablando de un juicio. ¿Y quién es el que juzga todas las cosas? Esa es la palabra que abogados tenemos para con Dios, que es Cristo. Es Él. Él es el justo juez. Él es el que juzga todas las cosas. Él es el que va a separar cada una de las cosas, y no para que nos gloriemos nosotros. No para que nos gloriemos, sino para que entendamos que no somos nada y le demos gracias a Dios por lo que Él nos dio. Ahora le damos gracias a Dios por lo que Él nos dio, por esta salvación que no merecíamos. Le damos gracias. O estamos mirando otras cosas, estamos mirando lo natural, no vemos lo espiritual.
Y eso es lo que nos cuesta, y a veces podemos ver lo espiritual. Y muchas veces sentimos que es un peso muy grande, que no podemos llevar. Y Dios no nos va a dar una carga que no podamos soportar. Es una realidad, pero esa carga muchas veces se hace pesada. Esa carga muchas veces nos cansa. Esa carga muchas veces nos agobia porque no sabemos descansar en Dios. Porque hay cosas que queremos interactuar. Yo le entrego a Dios esto, pero esto no se lo entrego. Esto está bien escondido. Él no lo sabe, Él no lo conoce. ¿Quién te dijo que eso pasa? ¿Quién te dijo que Él no sabe lo que hay en tu corazón, lo que hay en tu mente, lo que va a pasar mañana? ¿Quién te dijo que Él no sabe? A veces dependemos de nosotros y nos llenamos de un montón de proyectos cuando Dios no está en ese proyecto. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Y también está hablando de esa lámpara, que es la vista, que es el ojo. Porque note que le resalta y le denota a los fariseos. Y no porque ellos sean los peores, sino que le estaba hablando a su pueblo, aquel que no conocía y aquel que estaba alrededor, aquel que había visto ese ciego, que estaba mendigando, que no valía nada, que no servía para nada, que vivía de la limosna, también lo he visto. Y ellos pasaban y por ahí lo ayudaban, por ahí lo miraban y se gozaban, o por ahí lo miraban y se compadecían, pero seguían pasando. Jesús le respondió y dijo: si fueras ciego, no tendrías pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Mire qué dura que es la palabra. Mire qué duro que es Dios. Ahora lo vemos de esa forma, pero cuando lo miramos como Él quiere que lo veamos, mire, empezamos a ver qué amor de Dios que nos corrige, que nos exhorta, que nos redarguye, que nos hace ver que si tu ojo te es ocasión de caer, mejor quítatelo. Porque es mejor entrar sin un ojo, manco, sin poder caminar al reino de los cielos. Porque esa es nuestra meta. Esa es la meta que tiene que tener el Hijo de Dios. Esa es la meta que tenemos que tener. Proseguir a la meta, seguir confiando en Él, caminando en Él. Y eso es lo que cuesta. Por eso es que el enemigo siempre va a querer desviarte. Siempre el enemigo va a querer poner cosas para que no vengas a este lugar, para que no busques de Él, para que no busques en su palabra, para que no te inundes de su presencia. Porque su presencia está en la humildad del corazón. Aquellos que se reconocen delante de Él. Yo soy esto, tengo esto. Yo antes no veía y ahora veo. Yo no sé si Él era pecador o no. Lo único que sé es que antes no veía y ahora veo. ¿Cómo estás viendo? A mí me cuesta ver, hermano. A mí me cuesta ver la necesidad porque muchas veces soy egoísta. Porque el ser humano, la naturaleza del ser humano, está a protegerse, está a quedarse en la comodidad, en la tranquilidad. Que Dios nos ayude, que Dios nos fortalezca para poder hacer todo lo que Él quiere que hagamos. Que podamos estar a la altura de lo que Él quiere de nosotros. Haciendo lo que tengamos que hacer. Por eso es que Él le habla a un pueblo. Por eso es que Él le habla a aquellos que reciben su palabra. Porque hay cosas que a veces no van a pasar en nuestra vida porque nosotros no le permitimos a Dios. No es que Él no lo pueda hacer. Porque Él puede transformar a una persona. Él puede transformar a un endemoniado que está fuera de sí. Que se hace daño a sí mismo. Que no tienen cómo contenerlo. Él lo puede llevar a su juicio cabal. Porque esa es su voluntad. Pero están aquellos que Él ve porque Él vio el corazón. Dice que Jesús iba pasando y lo vio al ciego. Lo vio. Vio que no podía ver. Vio que no se podía valer por sí mismo. Vio lo que iba a pasar, que iba a ser juzgado, que iba a ser despojado. No solamente de la dignidad que ya no tenía porque estaba ahí en ese lugar,
sino del poder llegar a Dios a través de ese lugar, del templo. Aquellos que tenían que abrazarlo, aquellos que tenían que juzgarlo, lo hicieron de la forma a que a ellos les parecía y no la que Dios quería. Que lo vean con amor. Un alma vale más que todo el oro del mundo, hermano. Un alma. No nos enfoquemos más en lo exterior, no nos enfoquemos más en todo lo demás. Veamos las almas. Veamos las almas. Las almas se pierden. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos dio? Yo hablo por mí. Yo hablo por mí. Esto no es un mensaje para que solamente usted pueda ver. No. Empiece a reconocer, hermano, que Él es el que ve todas las cosas. Que Él es el que está por encima de todo. Que Él es el que pelea por nosotros. Que Él te miró, que te vio. Dice que Él nos vio del embrión de nuestra madre, nos vio de ese lugar, nos vio. Antes que nos haya formado, Él ya sabía que nos iba a formar. Y sabía dónde nos iba a llevar y para qué nos iba a utilizar. Porque note que aquí, este hombre que había sido sanado, por ahí sentía que jamás iba a ser utilizado. Él sentía que siempre iba a estar ahí, en ese lugar, esperando algo. Ahora Dios esperó, el Señor esperó y salió a su encuentro. Pues dice que Él escuchó. Mire que Jesús hizo lo que Él antes hacía, escuchaba. Y Él habrá escuchado que había un Jesús que sanaba, que había un Jesús que libertaba, que había un Jesús que salvaba. Y Él no se quedó solamente con eso. Qué bueno que no nos podamos quedar con eso. Porque hoy escuchamos lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y a lo largo de este tiempo venimos escuchando que Dios nos viene ministrando, nos viene hablando acerca de una relación genuina, acerca de que tenemos que renunciar, nos tenemos que entregar, tenemos que darle eso que aún nosotros no sabemos que tenemos que entregar. Por eso es que tenemos que darle lugar al Espíritu Santo para que sea el que empiece a quemar, a ministrar nuestra vida y nuestro corazón. Porque Él nos va a hacer saber lo que necesitamos de Él. Y este es el tiempo, hermano. Este es el tiempo que Dios está preparando. Y por ahí podés decir, no, yo muchas veces escuché que me hablaron de esta forma y hay cosas que en mi vida no cambian, hay cosas que en mi vida todavía no pasan, hay cosas que me resultan difícil poder verlas porque no es en este tiempo. Y es una realidad que el tiempo nuestro no es el tiempo de Dios. Que un día para Él son 1000 y 1000 para Él es uno. Nosotros no nos podemos poner en la cronología de Él porque no está en nosotros poder hacerlo, pero Él tiene preparado cada una de las cosas. Cada una de las cosas. Ponga en oración, siga orando, siga clamando, siga intercediendo, siga buscando. Hay necesidad y Dios está pasando. Él está en este lugar, pero está en nosotros. Hoy le podemos reconocer que Él es el que nos va a ayudar, que Él es el que nos va a fortalecer, que Él es el que nos va a sacar de ese lugar. Así que hoy nos está invitando a Dios que podamos ver con los ojos que Él ve. No para nuestra gloria, sino para la gloria de Él. Para que podamos ser herramienta, hermano. Usted tiene que entender que es una herramienta en sus manos, que no es usted la herramienta. Que se puede moldear, que se puede hacer a sí misma. A veces queremos moldearnos nosotros mismos. No, yo esto lo voy a cambiar con esto. Y queremos interactuar con un montón de cosas, siendo que no dejamos que Dios nos cambie. Porque cuando Dios nos cambia, eso que antes estaba deja de estar y no vuelve más. Porque esa es la realidad. Porque yo no puedo decir que amo a Dios si antes no amo a mi prójimo. ¿Y cuánto cuesta amar al prójimo?
Ahora el amor de Dios se manifiesta no solamente en el ciego, sino también en aquel que conocía la palabra, aquel que sabía. Esto es lo que tenés que hacer. Misericordia quiero, no sacrificio. Misericordia, amor. Esto, extender tu mano, ver la necesidad. Y no solamente a ellos, sino también a sus discípulos. Aquellos que tenían la palabra en la mano, que conocían la Biblia de tapa a tapa, que sabían, que conocían, pero que no practicaban, que no vivían porque estaban siendo cegados, pero porque Dios lo permitía. Y va a pasar en el pueblo que muchas veces se van a levantar en tu contra. Y va a pasar, y es una realidad, y eso es bueno que pase. Pero Dios va a hablar. Cuando vos abras tu boca, Él va a hablar. Él va a hablar si el Espíritu de Dios está en tu vida. Y te va a dar autoridad de parte de Dios para poder hablar con humildad. Así que te invito, querido hermano, en esta tarde que te levantes, que te pongas de pie. En esta hora vamos a orar y vamos a dar gracias por este tiempo, por este momento que Él preparó. Porque Él no hace excepción de personas. Él no mira nuestra condición, Él mira nuestro corazón.